Esta semana nos dejó a los 98 años en su casa de Limache el gran Gastón Soulet. Y aunque su muerte puede parecer el cierre de una vida larga, de una buena vida, en realidad es también una señal, un eco, un llamado a no olvidar lo esencial. ¿Quién fue Gastón Soulet? Algunos lo conocieron por sus ponchos, otros por su voz pausada, por sus entrevistas llenas de lucidez, pero fue mucho más que eso. Fue filósofo, fue musicólogo, esteta, académico y sobre todo un buscador incansable del alma de Chile. Nació en Antofagasta en ese lejano ya 1927, estudió Derecho en la Universidad de Chile, pero la vida lo llevó a París a estudiar música. Desde ahí, durante más de 50 años, se convirtió en maestro de generaciones en la Universidad Católica. Su aula era cualquier lugar donde alguien quisiera pensar, preguntar o escuchar. Fue amigo de Violeta Parra, tradujo el Tao Te Ching, estudió a Mahler, colaboró con recopiladores de folclore, escribió sobre cine, sobre cultura mapuche, sobre espiritualidad, sobre la modernidad. Gastón no cabía en una sola caja y tampoco le interesaba hacerlo. Él decía y repetía que Chile había perdido el alma, que teníamos una identidad vaciada, desconectada de nuestras raíces indígenas, campesinas, populares, y por eso dedicó su vida a rescatar esa memoria, la música, los saberes orales, las cosmovisiones que este país muchas veces desprecia. Sus clases eran encuentros, no lecciones, odiaba las notas, odiaba las jerarquías, enseñaba desde la libertad y formó no solo estudiantes, sino que también ciudadanos con una mirada más amplia, más profunda, más crítica y más humana. En los últimos años, Gastón también fue voz ética en este mundo en medio del caos. Estuvo participando activamente en las movilizaciones contra la termoeléctrica de los Rulos, apoyó el estallido social, habló de las desigualdades y sobre todo advirtió que nuestra crisis no era solamente una crisis política o económica, sino que era una crisis profundamente espiritual, una pérdida de sentido en nuestro país. Hoy que nos dejó, no solo despedimos a un hombre sabio, despedimos a un modelo de intelectual que yo no abunda, un hombre que podía citar a Lao Tse y a Violeta Parra en la misma frase, que podía hablar de la belleza como herramienta política, que nos enseñó que resistir también es cuidar lo profundo. Quizás su muerte no sea solo una pérdida, sea también una invitación a volver a mirar hacia adentro, a volver a escuchar con más atención, a cuidar lo que verdaderamente importa. Gastón Soulet, el viejo del poncho, el maestro que nos habló del alma chilena, cuando ya casi nadie hablaba de eso, nos ha dejado. Esto es La Díscola. Bienvenidos. Y bueno, estamos aquí en nuestro radar local. Primero que nada quiero agradecer a los amigos de Atrevido, nuestro emprendimiento que pueden ver en @atrevido.cl, que nos hicieron este lindo vasito con La Díscola y que también nos prestaron esta polera de Pedro Lemebel en esta jornada. Todas las poleras, mousepad, billeteras, polerones, todo tipo de cosas, todo tipo de implementos los encuentran en atrevido.cl, escríbanles, hablen por Instagram, por las redes sociales, por WhatsApp y hagan sus pedidos porque están de maravilla. Y bueno, vamos a comenzar la revisión de noticias de esta semana aquí en la región de Valparaíso, en la provincia de Marga Marga, con lo que vivimos este fin de semana, porque tuvimos la celebración del Día del Patrimonio Cultural, como ya es tradición, ya lleva más de 25 años esta tradición del Día del Patrimonio Cultural, el último fin de semana de mayo. En la región de Valparaíso hubieron más de 450 actividades de cultura, de historia, de identidad y todo al alcance de la mano, todo gratuito. Pero hubo una ciudad que sin lugar a dudas se llevó el protagonismo y estamos hablando de Viña del Mar. Cerca de 50.000 personas recorrieron la ciudad jardín en más de 100 actividades entre palacios, museos, plazas, teatros y hasta cementerios incluso. Se vivió una verdadera fiesta ciudadana y bueno, la alcaldesa Macarena Ripamonti no dudó en calificarlo como un hito que va más allá de lo estético y se trata, como dijo ella, de vivir el patrimonio y sentirnos parte de él. Pero, sí, siempre hay un pero. Lo que no brilló fue la ausencia de unos icónicos e históricos ascensores de Valparaíso. Porque efectivamente, en el Día del Patrimonio, los ascensores íconos mundiales siguen sin funcionar como deberían. La Asociación de Usuarios de Ascensores fue clara y dijo que las restauraciones están atrasadas, las promesas no se cumplen y la gente sigue esperando.
Lo más grave es que ni siquiera para el Día del Patrimonio fue suficiente para poder poner a andar los ascensores más emblemáticos. En años anteriores los ascensores estaban cerrados, pero al menos para el Día del Patrimonio se hacía un esfuerzo para que pudieran ser parte de esta fiesta cultural y patrimonial. Muchos de los ascensores siguen detenidos, oxidados y encapsulados en una burocracia sin freno. Burocracia tras burocracia, licitación tras licitación, y siguen los ascensores parados. En el Museo de Historia Natural de Valparaíso, que fue uno de los espacios que sí estuvo activo este fin de semana con el Día del Patrimonio Cultural, se recordó que los ascensores no son solo postales, los ascensores no son solo turismo, sino que son movilidad real, es una conexión entre los cerros y el plan y es parte esencial de la vida urbana porteña. Los porteños y porteños ocupan los ascensores para subir a sus cerros, para bajar al plan y es un transporte público más. De hecho, durante una de las actividades que se hicieron en el Museo de Historia de Valparaíso, surgió una pregunta bien interesante, que es ¿qué hacemos con los ascensores en el siglo XXI? Ahí se debatió sobre nuevas formas de gestión, sobre participación comunitaria, sobre el uso sostenible del patrimonio y cómo superar el abandono crónico que finalmente están viviendo los ascensores en Valparaíso. Porque mirar el patrimonio no es solo mirar hacia atrás. Cuidar el patrimonio no es solamente ver lo antiguo que está ahí paralizado, sino que también soñar hacia adelante cómo podemos utilizar ese patrimonio y sobre todo, por ejemplo, los ascensores, que como decíamos recién, es un medio de transporte importante para los porteños y porteñas. Celebrar el patrimonio no es solo sacar brillo a lo bonito, mientras lo esencial se sigue oxidando. Los ascensores en Valparaíso no son un lujo, no son una postal, son parte de la vida cotidiana, del alma de la ciudad, de la geografía. No basta con abrir museos, sino se abren también caminos para que la comunidad viva su patrimonio de forma real y de forma digna. Y ahí tenemos un contraste de una Viña del Mar que estaba celebrando a todo ritmo con 50.000 personas y tenemos un Valparaíso que aún espera la reparación de sus íconos y que nos recuerda algo muy incómodo: que no hay patrimonio sin conservación efectiva. No hay futuro si dejamos que el pasado se oxide, se caiga a pedazos, como está pasando en la ciudad puerto. Así que si el patrimonio no se cuida, no se vive y no se es parte de él, como dijo la alcaldesa Ripamonti. Entonces, si el patrimonio no se cuida y no se vive, ¿para qué sirve? Vamos avanzando por los ascensores de Valparaíso, que es una deuda que tenemos pendiente. Nos hidratamos. Bueno, en segundo lugar tenemos la definitivamente noticia de la semana, que mientras miles de personas esperan una atención médica, mientras la gente se quiebra la espalda trabajando, hay quienes están en la playa y con licencia médica, literalmente. Porque fueron más de 25.000 los funcionarios públicos a nivel nacional en más de 700 instituciones estatales que fueron sorprendidos por la Contraloría General de la República viajando al extranjero mientras estaban con licencia médica. Inaceptable. En total son 35.585 las licencias médicas y 59.575 las salidas o ingresos al país entre 2023 y 2024. Estamos hablando de un escándalo de proporciones impresionante. ¿Qué pasó en la región de Valparaíso? Bueno, no nos quedamos atrás. 3.898 trabajadores públicos, casi 4.000, se fueron de viaje mientras en teoría estaban recuperándose. Entre las entidades con más casos destacan las corporaciones municipales, aquellas que manejan la salud, la educación, los principales servicios sociales, o sea, aquellos que son la primera línea del Estado con la gente, es donde más se acumulan estos casos, digámoslo como son, de corrupción. En primer lugar tenemos a la Corporación Municipal de Viña del Mar con 270 licencias médicas que se fueron de vacaciones. Luego tenemos a la Cormuval, la Corporación Municipal de Valparaíso con 209 licencias, Quilpué con 112 casos, Villa Alemana con 110. No se salvan ni siquiera las municipalidades, ya que Viña, Villa Alemana, Limache, Concón, todas tienen decenas de funcionarios haciendo este turismo médico, turismo con reposo médico que tanto ha indignado a los chilenos y chilenas. Porque esto no son solo cifras, no son solo números, sino que son síntomas, un síntoma de una crisis ética profunda. Como lo hablábamos recién de Gastón Sublet, que decía que habíamos perdido el alma y que había una crisis, más allá de una crisis política y una crisis económica, había una crisis ética. Aquí tenemos una crisis ética profunda porque no se trata de irregularidades administrativas solamente, se trata de fraude, de abuso de poder y de una pérdida escandalosa de probidad en los funcionarios públicos. Antiguamente se decía que los funcionarios públicos era el resguardo de la función pública, de la probidad, del servicio al del lado, del ponerse a disposición para solucionar los problemas de la ciudadanía. Y hoy lo que estamos viendo con este caso es absolutamente todo lo contrario.
Es un daño al presupuesto, sí, pero sobre todo a la confianza de la ciudadanía en las instituciones, que ya está mancillada la ciudadanía, la confianza de la ciudadanía en las instituciones en general y sobre todo en las instituciones públicas también. ¿Hasta cuándo vamos a normalizar que los cargos públicos sean trincheras de privilegios? No pueden ser privilegios. ¿Hasta cuándo el Estado va a ser visto como una máquina para exprimir y no para servir? El Estado tiene que estar para servir a la ciudadanía, para ponerse a disposición de la gente y no para aprovecharse de él. Porque esto no es un problema de control, sino que es un problema cultural, estructural, político. Esta lógica cultural de aprovecharse del lado, de buscar el resquicio, de hacer la trampita, da lo mismo si nadie se va a dar cuenta, da lo mismo si todos lo hacen, que finalmente es lo que pasaba con este problema de las licencias médicas. Y ese problema es un problema ético profundo que tenemos que reflexionar y tenemos que hacernos cargo, sobre todo aquellos que son parte del aparato público y de las instituciones del Estado. La buena noticia es que ya hay investigaciones penales de oficio del Ministerio Público. Ojalá que avancen rápido, ojalá que los sumarios no se demoren 6 meses, sino que se tomen medidas urgentes, porque la impunidad en estos casos es una sentencia de muerte definitiva a la confianza pública y a lo que nos queda de ética pública. Hoy más que nunca hablar de probidad no se trata de algo técnico, no se trata de algo aburrido, sino que es algo urgente, algo vital, es algo político. Es una definición y una conversación política. Porque si la confianza de las instituciones se sigue desangrando es precisamente por casos como este que son inaceptables. Y si no enfrentamos esto con toda la fuerza del derecho, con toda la fuerza, finalmente lo vamos a pagar todos. Esperemos que la ética no se tome vacaciones. En otras noticias, el pasado viernes 24 de mayo, en plena calle Buenos Aires, entre Pudeto y Castro, aquí en Villa Alemana, un motociclista de aproximadamente 58 años fue encontrado sin vida dentro de una fosa de casi 2 metros de profundidad. Una fosa en la calle Buenos Aires, en el centro de Villa Alemana. Bueno, la zanja está abierta por trabajos sanitarios a cargo de la empresa Esval. Neblina, poca luz y una excavación que según los vecinos no estaba debidamente señalizada. El resultado, una muerte absurda, evitable y profundamente dolorosa de un vecino en la calle Buenos Aires. Aquí no estamos hablando de una falla mecánica, de una imprudencia de un conductor, de un accidente de tránsito. No, estamos hablando de una trampa mortal en plena vía pública, sin advertencias visibles y bajo condiciones de escasa visibilidad, como era la neblina que había aquel día. ¿Cómo es posible que una obra esté abierta sin la señalética, sin las medidas de seguridad que exige la ley? ¿Dónde estaban las barreras? ¿Dónde estaban las luces, la señalética? Cuando hay una obra de ese calibre, estamos hablando de 2 metros de profundidad, tiene que haber señalización, tienen que haber luces, tienen que haber barreras para que la gente, en este caso que había neblina, no terminar en un resultado fatal como el que tenemos finalmente en nuestra comuna. La responsabilidad directa, por supuesto, que recae en Esval, una empresa que muchas veces hemos criticado por su manejo deficiente en el tema sanitario, pero también no nos hagamos los locos, no nos engañemos, porque la fiscalización de esas obras le compete al municipio de Villa Alemana. Y cuando una persona muere por una zanja abierta en la calle, no basta con mirar para el lado, tenemos que hacernos cargo. Esto no puede quedar como un hecho aislado, un lamentable accidente, sino que hay una cadena de omisiones, de falta de controles, de permisividad, y esa cadena terminó matando a un vecino de la comuna. ¿Quién está fiscalizando la obra en Villa Alemana? ¿Se están cumpliendo los protocolos o se están haciendo los lesos? Cada calle mal iluminada, cada zanja sin señalizar, cada trabajo mal supervisado termina siendo una ruleta rusa para quienes tienen que pasar por ahí. La responsabilidad del municipio no es opcional, es estructural. No se trata solo de infraestructura, sino que estamos hablando aquí de vidas humanas. Hoy, miércoles, estamos grabando esto, a las 3 de la tarde, el alcalde va a visitar el Hospital Marga Marga junto a la candidata presidencial Evelyn Matei. Van a ir al hospital con una candidata presidencial. Gobernar no es sacarse foto inaugurando cosas, no es andar de la manito con las candidaturas presidenciales. Gobernar es hacerse cargo de los problemas de la gente y que cada intervención en el espacio público no se transforme en un campo minado, como terminó siendo esta zanja terrible en la calle Buenos Aires, que finalmente no costó una rotura de pierna, no costó un accidente, costó una vida de un vecino de Villa Alemana. Así que hacemos un llamado a que se tomen las medidas, se haga la responsabilidad y se gobierne finalmente en vez de andar sacándose fotos.
En otras noticias, tenemos nuevas detenciones por el mega incendio de febrero del 2024, ya que tenemos 2 personas más que fueron arrestadas esta semana. Y no son cualquier tipo de personas, se trata de 2 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Placilla, y además uno de los 2 era funcionario de la CONAF. La acusación: asociación criminal, incendio con resultado de muerte y delito ambiental. Con estos 2 nuevos detenidos ya son 9 los imputados, y lo que estremece no es solo el número, sino el perfil de los que están siendo imputados por el caso del mega incendio de 2024. Bomberos y funcionarios públicos, personas que debían protegernos del fuego, están acusados de haber encendido el fuego. Según la Fiscalía, los nuevos detenidos planificaron el incendio junto a otros implicados. El motivo: lucrar con las horas extra y con los contratos laborales. Así es, quemar cerro para hacer caja. Y si eso no te enoja, imagínate esto. En los chats que presentó la PDI como prueba, uno de los acusados pedía por favor un incendio cerca para poder ganar una luquita extra con las horas extra, valga la redundancia. Y el otro respondía a su orden. Y durante la tragedia, mientras ardían los bosques, mientras ardían las casas, mientras moría gente, uno escribió en ese WhatsApp que tenían: qué weá más linda, qué weá más bonita. Fue lo que publicó en ese grupo de WhatsApp. 138 muertos, miles de damnificados, un grupo de personas orquestando el horror con emoji y una frase de WhatsApp. Esto es inaceptable. Esto no es solo un crimen, sino que también es una traición estructural a lo que hablábamos recién con la licencia, al servicio público. Y nos enfrenta cara a cara a algo mucho más profundo que esto del cartel. Se ha denominado el cartel del fuego. Porque lo que aquí se revela no es una locura de 4 personas. No estamos hablando de unos pirómanos que hay que llevarlo al psiquiatra, que están enfermos y que son casos aislados puntuales, sino que este es un problema estructural. Es la expresión de un sistema sin una regulación efectiva, donde el lucro manda sobre la vida y donde los incendios se pueden terminar convirtiendo en negocios. Ya hablamos de contratos especiales, del pago de hora extra, del arriendo también de las avionetas y los helicópteros que son un negocio absoluto para poder echar a andar esa maquinaria para apagar un incendio, y los que más se ven beneficiados son justamente aquellos que son parte de este cartel del fuego, y ya está totalmente validado, ya se sabe de que todos esos incendios, la mayoría, el 90%, son hechos por personas, son intencionales. Si prender fuego te da plata, si nadie fiscaliza, si los controles internos fallan y las contrataciones son precarias o corruptas, lo que obtienes es esto: un infierno planificado. Porque no se trata solo de identificar culpables individuales, sino que se trata de desmantelar estas redes, de revisar de raíz cómo se gestionan las emergencias en Chile, quién gana plata con estas tragedias y por qué aún no hay mecanismos transparentes y robustos para evitarlo. Mientras tanto, la reconstrucción sigue avanzando a paso lento, casi inmóvil. Esa lentitud que ya era dolorosa, hoy se vuelve definitivamente indignante. Y cómo pedirle paciencia a los vecinos y vecinas de Viña del Mar, de Quilpué, de Villa Alemana también, que perdieron todo sabiendo que el fuego no solamente pudo haber sido evitado, sino que además fue provocado por los que tenían que evitar que esto pasara. Definitivamente esto es indignante y la justicia tiene que responder con mano dura ante esta gente que está haciendo los incendios. Nos hidratamos un poquito y nos vamos con la crisis del transporte público en el Gran Valparaíso, porque este 1 y 2 de junio los microbuseros están anunciando paralizaciones. La razón específica aún no se especifica, valga la redundancia, por parte de los micreros, pero el contexto ya nos dice bastante. Maltrato a los usuarios, violencia, accidentes fatales, infraestructura precaria, conductores sin preparación y un sistema que está pidiendo auxilio hace años que tenemos una crisis del transporte público en la región de Valparaíso y en el Gran Valparaíso en específico. Los datos. Un estudio del Observatorio Regional de la UAI de la Universidad Adolfo Ibáñez lo dejó claro. El transporte público en Valpo no solo mueve personas, sino que también genera ansiedad, estrés y acentúa desigualdades, especialmente en el acceso de la salud. Estamos hablando entonces no solamente de un problema logístico, sino que un problema de justicia social y de salud mental. Y por si esto fuera poco, choferes que amenazan con chocar contra un camión, hubo un video que se viralizó esta semana, buses circulando con las puertas abiertas, recordemos que hay un estudiante que ya perdió la vida hace un tiempo por esta situación, y un clima de inseguridad que se ha vuelto parte del paisaje urbano. Sí, la Federación de Choferes reconoce que hay casos aberrantes, pero ¿qué se está haciendo al respecto? Desde el Ministerio de Transporte, desde la Delegación Presidencial y otras instituciones, como por ejemplo la UPLA, se han conformado mesas de trabajo y se lanzó una campaña que se llama Por un transporte público seguro, que busca educar sobre derechos y deberes en los buses eléctricos. Claro, no hay seguridad,
pero vamos a tener wifi en el transporte eléctrico, ¿no? Bueno, además se viene la nueva licitación del transporte público con promesas de contratos dignos, con validadores automáticos, con medidas para reducir los delitos y la violencia. Ya hace años que viene prometiéndose esta nueva licitación. Se supone que este año sí viene la nueva licitación del transporte público. Y bueno, buenas intenciones sin duda, pero en palabras del rector de la UPLA, los medios de transporte han mejorado notablemente. ¿En serio han mejorado los medios de transporte últimamente? Yo lo que veo día a día es que tenemos una crisis brutal del transporte público. Micros en mal estado, choferes drogados, vimos la otra vez, gente que choca, que amenazaron con problemas de salud mental grave, micros que no pasan después de las 6, 7 de la tarde, recorrido insuficiente, buses insuficientes. Tenemos claramente una crisis del transporte público, porque una cosa es tener las intenciones, pero otra cosa es enfrentar una crisis que se viene acumulando de décadas de abandono y de un sistema privatizado que vemos las consecuencias hoy en día. El sistema está colapsado y lo hace sobre las espaldas de quienes menos pueden elegir. Los que no tienen auto, los que madrugan para cruzar las ciudades y los que viven en cerros y en sectores más desconectados, sectores periféricos de nuestras ciudades. Hay que recordar que el transporte no es solo un servicio, sino que es un derecho de los ciudadanos y ciudadanos, de los vecinos y vecinas de nuestras comunas. Y cuando ese derecho se vulnera, se atenta contra la calidad de vida de toda la población, no solamente de un grupo. El problema no son solo los choferes, no es solo el ministerio, sino que es un problema estructural. Y si no se actúa con una decisión, con participación ciudadana, con escuchar las voces y con buscar propuestas y soluciones, las paralizaciones que hoy se evalúan van a ser solamente el principio de un estallido más grande, porque el problema del transporte público ya está siendo un problema grave en nuestra región de Valparaíso. Y esta semana nos enteramos de una noticia que debería escandalizar a casi todos, sobre todo a quienes nos gusta la naturaleza, nos gusta la conexión con la naturaleza, nos gusta ir al cerro, nos gusta pasear, nos gusta la biodiversidad, nos gusta el ecologismo, para todos aquellos que respiren en verdad, porque es un problema de fondo el problema climático y el problema ambiental. Porque el Parque Nacional La Campana, uno de los tesoros naturales de nuestra zona, acaba de cerrar el acceso para el sector Cajón Grande. El motivo del cierre no es un incendio, no es un derrumbe, no es una crisis, una plaga exótica, una crisis climática, no. Es un recorte presupuestario. Sí, ¿cómo lo oyeron? El Ministerio de Hacienda recortó en 7.000 millones del presupuesto 2025 de CONAF y la primera víctima fue el acceso de fin de semana del Parque Nacional declarado Reserva de la Biosfera según la UNESCO. Sin plata no hay guardaparques, sin guardaparques no hay seguridad y sin seguridad no puede haber acceso y se cierra el parque propiamente tal. Oficialmente la resolución 167 de CONAF habla de una reestructuración operativa para garantizar la seguridad de visitantes, trabajadores y del ecosistema. Pero seamos honestos, esto no se trata de una reestructuración, sino que se trata directamente de un abandono. A nivel nacional faltan 1.500 guardaparques para proteger las 110 áreas silvestres protegidas del Estado. La respuesta, ¿cuál ha sido? Cortar aún más el presupuesto. Es como si ante la escasez de bomberos decidiéramos apagar los incendios con discursos, porque finalmente para poder levantar el tema tenemos que poner recursos. Mucho se habla de la biodiversidad, mucho se habla de la protección de la naturaleza, mucho se habla del ecosistema, mucho se habla de la crisis climática, pero en los discursos, eso en los discursos, y en lo concreto se le reduce el presupuesto a los parques nacionales y a la reserva de la biosfera. No es un cierre más, es un síntoma del desprecio estructural por la conservación ambiental en Chile. Los discursos oficiales siguen levantando todas estas banderas, pero en lo concreto tenemos recortes, precariedad y portazos a la naturaleza. Y no nos engañemos, porque sin acceso no hay vínculo y sin vínculo no hay una conciencia ambiental. La gracia de que existan estas áreas protegidas y que esas áreas protegidas tengan acceso a la ciudadanía es para que los niños y niñas, para que la gente, para que los vecinos y vecinas vayan al Parque Nacional y conozcan lo que es la naturaleza chilena, el ecosistema, que conozcan la flora, que conozcan la fauna, que conozcan las diversas especies, que conozcan la biodiversidad, que conozcan cómo se protege, porque cuando no hay ese vínculo, cuando no hay esa visita, cuando la gente no puede acceder al Parque Nacional, baja la conciencia ambiental. Ya no existe la mayor conciencia ambiental. Por eso es tan importante que los accesos estén abiertos, por eso es tan importante que haya guardaparques, por eso es tan importante que la gente siga asistiendo a los parques nacionales. En tiempos de crisis climática, cuando la diversidad está colapsando, la sequía se vuelve una norma, cerrar acceso y despedir guardaparques no es austeridad.
Es una negligencia, es una irresponsabilidad política y una irresponsabilidad ecológica. Bueno, eso ha sido todo por hoy en el Radar Local. Las historias que vimos hoy en el Radar Local han seguido un mismo hilo conductor: el olvido de lo esencial, el desprecio de lo común, el desmantelamiento de lo público. Cuando un país deja de cuidar sus parques, deja de cuidar sus calles, deja de cuidar su transporte, deja de cuidar su patrimonio, deja de cuidar a su gente, no solo falla en lo administrativo, sino que falla en lo simbólico, en lo ético, en lo humano. Y ahí, como decía Sublet, que hablaba de una crisis del alma de Chile, cuesta no darle la razón, porque finalmente lo que vemos hoy, ya sea con las licencias, ya sea con los bomberos presos, ya sea con el Parque Nacional, ya sea con la calle de Buenos Aires y la falta de señalización, no es solo ineficiencia, sino que es una desconexión profunda entre el poder y el pueblo, entre el discurso y la realidad, lo que se dice y lo que se hace, entre lo que decimos que somos y lo que realmente hacemos. Pero incluso en medio de la frustración y el dolor hay algo que persiste, hay algo que no han podido recortar ni oxidar, que es la comunidad que se organiza para dar respuesta a las problemáticas que tenemos. Los vecinos que reclaman, los trabajadores que denuncian, los estudiantes que preguntan, los periodistas que investigan, son todos aquellos que están sosteniendo el alma de nuestro país. Esa es la verdadera reserva espiritual de nuestra patria, y no está en los ministerios, sino que está en los cerros, está en las calles, está en las ferias, está en las radios comunitarias, está en quienes todavía creemos que vivir con dignidad no debiera ser un lujo, sino que debiera ser una responsabilidad y una cosa concreta. Ahí está la tarea urgente que nos deja esta semana: no solo indignarse, no solo reclamar, no solo comentar, sino que pasar, dar un paso adelante y actuar. Cuidar lo que importa, reivindicar lo que es de todo y no dejar que nos arrebaten lo común, ni que la belleza se oxide en las manos de la burocracia, porque si Chile ha perdido el alma, como decía el querido Gastón Sublet, que partió esta semana, recuperarla no será tarea de unos iluminados que vengan desde arriba, sino que será tarea de todos nosotros y nosotras, que militemos nuestro país, que seamos parte de los cambios, que busquemos soluciones y que ayudemos a que Chile sea un país mucho mejor y que nuestra región sea una región mejor y nuestras ciudades sean más habitables y podamos vivir con dignidad, con derechos, con un buen vivir. Eso fue el Radar Local de esta semana. Nos vemos la próxima semana. Un gusto. Recuerden atrevido.cl para ver sus productos. Nos vemos.